Grabar. Ya. Buenos días, compañeros, buenos días, licenciada. Mi nombre es Hadasha Kara y bueno, este es nuestro grupo, el grupo número 1, llamado Panasexuales, y hoy vamos a hablar acerca del tema que nos tocó, que es la introducción a las civilizaciones antiguas, donde vamos a estar tocando los temas de cómo se abarcó la sexualidad desde los primeros tiempos. Todo empieza desde la edad de piedra, la edad paleolítica, también conocida como la prehistórica, donde nuestros antepasados tenían el tabú de que la sexualidad pues solamente tenía un fin, y la cual es acertada, la cual era reproducirse. Entonces, si comenzamos desde el principio, sería difícil conocer exactamente cómo este tipo de personas se desarrollaba, interactuaba en su propio medio. Pero gracias a diferentes tecnologías, diferentes pruebas que se han hallado en los últimos años, que radican con un tiempo de más de 3,5 millones de años, todos aquellos dibujos tallados y entre otras cosas que han podido encontrarse el día de hoy, que se encuentran en cuevas, paredes y demás cosas, han mostrado dibujos de mujeres desnudas, hombres, en pareja, solos, en la concepción, incluso en Francia, en una cueva de Francia, según investigaciones, se ha podido observar tallados de mujeres desnudas, donde se ve el dibujo de 3 vulvas y en esa misma lo que parece ser la cabeza de un bebé. Esto nos muestra cómo a partir de este tiempo, a partir de la prehistoria, a partir de nuestros antepasados, ya existía ese tema de la sexualidad y se estaba desarrollando. Otro ejemplo que puedo poner clave, a pesar que hay una diferencia clave de tiempo, es la de los vikingos. Los vikingos son conocidos como una tribu bastante ordenada y con reglas, bastante ruda, podríamos decir. Ellos tenían la idea de que las mujeres eran bastante poderosas y aparte de ser una forma de ver la belleza, porque entre más mujeres tenía un hombre, se consideraba que este era mucho más fuerte, mucho más perceptivo, que tenía absolutamente todo. Las mujeres, si tenían la capacidad de tener muchos hijos y más aún si eran varones, permitía que la tribu sea grande y que estos pues se críen para ser cazadores, para ser vikingos fuertes. De esa manera también funcionaba en la edad paleolítica, prehistórica o lo que se llama edad de piedra. Así que ya a partir de este tiempo vemos cómo la sexualidad tomó parte de la vida del desarrollo humano y es así como permitió que en diferentes partes del mundo esta se vaya evolucionando. Claro que la cultura y la religión de cada una de las personas donde se encuentren tiene que ver, pero eso lo veremos más adelante. A continuación, mi compañera Carla va a seguir con la exposición. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la sexualidad en el Antiguo Egipto. Mi nombre es Carla Belga Galindo Peinado. Al igual que la Edad de Piedra, el Antiguo Egipto y su cultura eran bastante religiosas, apoyándose en mitos y leyendas que formaban su vida. Las primeras historias sobre la sexualidad se ve a partir del dios del sol, Atum-Ra, quien al no tener con quien procrear decidió masturbarse y derramó semen sobre la tierra, lo recogió con la boca y escupió así a sus 2 hijos, Shu, dios de la luz, y Tebnut, dios de la humanidad. Es así como vemos que la masturbación y el deseo sexual del antiguo Egipto ya estaba normalizado desde el principio. Y de esta forma hubo muchos mitos como la diosa de la sexualidad, Hathor, diosa de las mujeres, de la fertilidad, del amor, de la alegría y de la borrachera, de la belleza y el goce sexual. También quiero señalar que para los egipcios placer y fertilidad estaban de la mano. En otro sería el dios Ming, dios de la sexualidad masculina o hijos o esposos de Hathor, que representaba la potencia sexual del hombre y a la cual se le confiaba la potencia sexual del rey y que podía dar nacimiento a su futuro heredero. Siguiente, por favor. La sexualidad en el antiguo Egipto se representaba en figuras y pinturas, como vemos en el lado izquierdo, es una pintura mural que representa las sexualidades egipcias. Y en el lado derecho
Es una pintura de una tumba egipcia mostrando a unos sacerdotes que practicaban la circuncisión. Ya, buenos días. Yo soy Areli y voy a hablar sobre la sexualidad en la antigua Grecia. La civilización griega es una de las civilizaciones más importantes dentro de la corta historia de la humanidad en el planeta Tierra. La mitología griega está plagada de dioses, semidioses, héroes y etcétera, en las cuales se cuentan historias sexuales y de infidelidades terribles. Esto ayuda a explicar la aceptación de tales prácticas en la sociedad, ya que sus modelos a imitar eran los dioses. Y si estos podían ser infieles y tener sexo con mucha gente, ellos no había problema, lo tomaban como como un ejemplo. Por ejemplo, a la historia de Zeus, el dios mayor, se observa que este tiene un sinnúmero de aventuras con otras mujeres, siéndole infiel a Hera. Era algo normal para el resto de los mortales. También está sobre el tema de la virginidad, que era un tesoro para las mujeres, y la pérdida de esta era como sellar una muerte lenta. Artemisa se casó con Endimión y fruto de esa unión salieron 50 hijas. Estas formaban el séquito de su madre, todas eran castas y si se casaban tenían que abandonar la secta. También se habla sobre la homosexualidad, que empezó aproximadamente a finales del siglo VII, según la historia. Pisístrato, que fue un tirano que se apropió de Atenas por la fuerza, tenía por un amante a Solón, uno de los 7 sabios y gobernante también. Los hijos del tirano, Hispías y Hiparco, también eran homosexuales. Se cuenta que en su tiempo después, 2 gobernantes de Atenas, Aristides y Temístocles, disputaron el amor de un hermoso joven llamado Estiliseo. La razón principal a la gran cantidad de homosexuales era que los hombres en una edad muy temprana eran separados de las mujeres, los jóvenes iban a la milicia y pasaban grandes temporadas en los campamentos, únicamente rodeados de hombres. Y estos llegaron a tener un afecto de amistad, de igualdad que sentían entre los mismos sexo masculino. Eran tan fuertes que se veían como amoi, y en cambio a la mujer se la hizo como un instrumento para mantener la descendencia, y también se decía que la mujer no era digna del amor de un hombre, solo era otro hombre, era digno de él. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Bianca Ferrante y a continuación yo les voy a hablar sobre la sexualidad en Roma. En la sociedad romana tenían el pensamiento que una niña a partir de los 9 años ya estaba lista para casarse y mantener relaciones sexuales. Tenían como idea de que el sexo a temprana edad ayudaba para llegar a la pubertad más rápido, al igual que regular sus ciclos menstruales. También pensaban que retener la eyaculación podía dañar los riñones y la vejiga. Un ciudadano romano podía tener y mantener relaciones, perdón, relaciones sexuales con su esposa en casa, con un hombre en los baños, con una prostituta en un burdel o con un esclavo y solo ser criticado por no ser capaz de mantener cada cosa en su lugar. Podemos ver que la moral de la sexualidad romana giraba alrededor de la idea del control. Para ellos todo era muy normal, como por ejemplo los piercing entre los esclavos, a los cuales se les ponía un gran pasador o una anilla en el prepucio para que no sostuvieran relaciones sexuales con amas, hijas e inclusive con otras esclavas.
O como también el emperador Tiberio tenía una legión de niños peladores bien amaestrados, a los cuales le llamaba pececillos. Vemos que la homosexualidad, el incesto, la pedofilia y muchas cosas más eran cosas totalmente legales y no vistas negativamente por ellos. Siguiendo con la exposición, me llamo Alejandra Villarroel y les voy a hablar sobre la evolución de la sexualidad. A partir de 1350 comienza un periodo al que se le denomina periodo de Cristo. En esta época ya se conocía, ya se tenía la información base de lo que era la sexualidad y cómo esta estaba influenciando o cómo estaba desarrollándose en la vida de las personas de esa época. La religión ya tenía o ya jugaba un papel importante en esta época. Es por eso que se ve en el Antiguo Testamento que ya existían normas que regulaban el accionar de la sexualidad. Por ejemplo, se puede ver en Éxodo 20, en el 7º mandamiento, donde se prohíbe el adulterio. Y esto va reforzado en Levítico 17, en la que dice que no pecarás con la mujer de tu prójimo, ni te contaminarás con tal unión. La sexualidad ha evolucionado junto con la mentalidad del ser humano. Vimos, como hablaron mis compañeras, que comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo, luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. En la actualidad, la civilización intenta desarrollar este tema de una manera plena y racional. En nuestros días, la manifestación de la sexualidad ocupa un lugar muy importante en lo que es nuestra vida cotidiana. Gracias.